Estimados primeros medios, esta es una cápsula, la vamos a llamar así desde ahora en adelante, pero son los videos de resumen de cada clase que ya he ido realizando anteriormente. ¿Sí? Todo esto para aportar en su aprendizaje. En este caso tenemos la clase número 6, donde vamos a analizar una experiencia de laboratorio que fue la experiencia del movimiento del péndulo, donde veíamos qué variables influían en el periodo, específicamente en el tiempo, o sea, en segundos, que demoraba un péndulo en el vaivén, o sea, en ir y volver, un ciclo completo. Para eso, lo primero que vamos a hacer son experiencias o analizar la experiencia con este simulador. Primero, debemos comprender qué es el error y la incertidumbre debido a la medición. Para los que no han tenido laboratorios antes, tienen que saber que el ser humano al tomar medidas o al tomar datos, muchas veces lo hace obviamente inexacto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos robots, por lo tanto nosotros nos podemos equivocar al momento de medir o de tomar estas medidas. A eso se le llama error e incertidumbre en ciencia en general y suele ocurrir cuando uno toma datos en un laboratorio. Y no debemos olvidar que lo que nosotros hicimos como trabajo o actividad en laboratorio experimental o en este simulador experimental fue tomar datos. Y para esos datos nosotros usamos nuestra visión y nosotros usamos nuestra mano que estaba cronometrando. Por lo tanto, el ser humano cuando está cronometrando, cuando va a cronometrar, comete errores. Nuestra mano y nuestra vista son humanas, por lo tanto se equivocan y pueden cometer errores por lo menos al tomar valores. O sea, me puedo demorar un porcentaje de tiempo determinado en lo que veo y detener el cronómetro o iniciar el cronómetro y así sucesivamente. Por ejemplo, el tiempo que tengo yo de error es de 0.13 segundos. Eso es lo que yo me demoro en apretar el botón en mi celular de inicio y de apagado del cronómetro o de stop del cronómetro. Por lo tanto, eso se atribuye a un error, que es lo que estamos viendo, y es un error humano al momento de calcular. En base a esto, continuamos ahora con la primera actividad, que fue la que tuvieron que trabajar rellenando una tabla obviamente mucho más grande que esta. Donde la primera actividad constaba de un periodo versus amplitud. ¿Qué significaba esto? Que la variable de amplitud y la de periodo iban a variar para que nosotros analizáramos si la amplitud influía en el periodo, si cambiaba el periodo. ¿Sí? A esto se le llama dependencia, o sea, el periodo dependerá si yo cambio o no cambio la amplitud. Y en ese caso nosotros dejábamos dos variables constantes o variables fijas, por ejemplo, la masa o la longitud. Como son fijas, son constantes, se repiten, no se cambian, no varían, pero sí cambiábamos la amplitud, que eran los grados de inclinación que tenía el péndulo. Acá tenemos uno de 40, un grado de 10 y otro de 50. Y con eso tomábamos y cronometrábamos los tiempos. Y nos dábamos cuenta y anotábamos los tiempos, y al final de anotar los tiempos nos teníamos que dar cuenta qué es lo que realmente ocurría, si el periodo cambiaba mucho o no cambiaba mucho con respecto al cambio en la amplitud. Si ustedes analizan estos tiempos, son tiempos muy similares, de 1.69, este de acá nos dio 1.59 y este nos dio 1.72. Y teniendo en cuenta mi error, el error humano, el de mi mano para calcular, esto me entrega valores muy similares o muy cercanos. Entonces, en base a eso, debían responder una pregunta final. Esta pregunta decía, ¿el periodo depende de la amplitud? Eso quiere decir que si yo cambio la amplitud, mi periodo iba a cambiar. Según lo visto y lo trabajado, no. No depende, ya que los tiempos son muy parecidos entre sí. Los tiempos no son iguales, obviamente, porque nosotros tenemos pequeños errores al momento de medir. En la actividad número 2 teníamos un periodo versus longitud.
¿Qué significaba esto? Que ahora trabajábamos con la longitud, que era el tamaño de la cuerda. Y las otras dos variables, que era la amplitud, que está en rojito, se mantenía fija o constante, por lo tanto el valor de 40 grados se repetía. Y la otra constante, que era la masa, seguía siendo de 1 kilogramo, se mantenía fija, constante. El versus es longitud con periodo, por lo tanto de esta manera teníamos que ver si los tiempos variaban. Podemos observar que a diferencia de lo anterior, sí se nota un cambio en los tiempos, un cambio mucho más drástico, y en base a todas las respuestas que obteníamos de las mediciones, teníamos que responder a la pregunta. El periodo esta vez, o sea el tiempo del péndulo, dependía de la longitud de la cuerda. Iba a ser distinto si yo alargaba la cuerda o acortaba la cuerda, y la respuesta es sí. El periodo sí depende de la longitud de la cuerda. Si la longitud era más larga, el tiempo de duración va a ser más largo. Entonces, si yo tenía una cuerda mucho más larga, el péndulo se demoraría mucho más en realizar un ciclo completo. Luego teníamos la actividad 3, donde teníamos un versus entre el periodo y la masa. Como vamos a estudiar qué es lo que le ocurre al periodo dependiendo de la masa, las otras dos longitudes se mantienen fijas o constantes, así que no varían. Cambiábamos la masa de nuestro péndulo en el laboratorio y tomábamos los datos. Si se dan cuenta, los datos son muy similares entre sí. La diferencia entre uno y otro es muy pequeña. Y en base a esto nosotros teníamos que ver si el periodo de verdad dependía de esta masa. Por lo tanto, tenían que responder al final la pregunta: ¿el periodo depende de la masa? Argumenta según lo visto. No, no depende. Si aumento la masa o disminuyo la masa, el tiempo que demoraba mi péndulo, que es el periodo, sigue siendo el mismo o casi igual. La diferencia era muy pequeña, así que se asumía que obviamente no depende. Finalmente, el periodo, que es el tiempo que demora el péndulo en completar un ciclo, o sea, una vuelta completa, solamente va a depender de una variable, o sea, de la longitud. Por lo tanto, va a depender si la cuerda es larga o la cuerda es corta. A mayor longitud, tengo un mayor periodo, o sea, se demora más tiempo. A menor longitud, una cuerda más corta, se demora menos tiempo. Tengo un menor periodo. Eso, chicos, de primero medio, para reforzar nuestra experiencia de simulador o de laboratorio que tuvimos anteriormente. Muchas gracias.